31-9, septiembre 25, 1932. La divina voluntad llama la vida de nuestro Señor en el alma. El abandono llama sus obras. Derecho que da la divina voluntad a quien vive en ella. Estoy siempre en los brazos del querer divino, como una pequeña niña que quiere ser arrullada en los brazos de la mamá para tomar su dulce sueño. Y si la mamá no la arrulla, la pobre pequeña no se siente segura. Se oprime y llora e implora los brazos de la madre como lecho y reposo. Y solo se tranquiliza cuando obtiene el intento. Tal soy yo. Soy la pequeña niña recién nacida apenas y siento la gran necesidad, para estar segura, de los brazos del Fiat para ser arrullada y defendida. Y siendo inexperta en su mar divino, porque soy apenas recién nacida, siento la necesidad de ser guiada e instruida de lo que debo hacer en su misma voluntad. Y como me sentía oprimida por las privaciones de mi dulce Jesús y por otros incidentes que me han sucedido, mi sumo bien Jesús todo bondad me ha dicho: mi pequeña recién nacida de mi querer, ven entre mis brazos. Tú tienes razón, que solo en mis brazos puedes estar segura. No hay peligros en mi voluntad, que más que mamá te tiene estrechada a su seno, te alimenta con su luz y con su amor. En ella no hay opresiones, ni tristeza, ni temor. Estas son cosas fuera de mi voluntad, no dentro de ella, donde no hay otra cosa que paz, alegría, actitud continua. Hay tanto que hacer que el alma no encuentra ni tiempo ni lugar para oprimirse, y además la opresión es falta de abandono total en mis brazos. El abandono produce el dulce sueño, y en el mismo sueño sueña con aquel que ama, y que la ama tanto que la tiene estrechada a su seno. En cambio, la opresión, el temor, produce la vigilia, y la criatura se vuelve toda ojos para mirarse a sí misma, no a aquel que ama y es todo ojos para ella. Bueno, hay lecturas que nos van dando la oportunidad de penetrar cada vez más en esta tremenda revelación de la divina voluntad, que nos hacen profundizar en sus conocimientos, que nos dan descubrimientos insospechados totalmente de lo que la divina voluntad nos puede compartir. Aquí en esta lectura, realmente es algo muy diáfano, muy claro lo que nos está diciendo, y en realidad no tiene mayor complicación. Sin embargo, sí creo que vale la pena nada más comentar. Primero, la sensación de Luisa, ¿no? Ella reconoce que está siempre en la divina voluntad, está siempre en el querer divino. Y que está como una recién nacida. Y que tiene necesidad de esa mamá, de su mamá, para que descanse, para que la arrulle, para que se sienta segura, ¿sí? Entonces, el punto es, si esta criatura vive en el querer divino, no tiene por qué sentir todo esto, estas sensaciones humanas de inseguridad, de que se oprime, de que llora, en fin, eso definitivamente no existe en la divina voluntad. Así que, por eso Jesús le empieza a decir que en su voluntad no hay peligros. No hay peligros, no hay indisposiciones, no hay ninguna intranquilidad, ¿sí?
porque dice, mi voluntad es más que mamá, te tiene estrechada a su seno, te alimenta con su luz y con su amor. En ella no hay opresiones, ni tristeza, ni temor. Estas son cosas fuera de mi voluntad, no dentro de ella, donde no hay otra cosa que paz, alegría, actitud continua. O sea, una actitud continua de trabajar junto con la divina voluntad, de cooperar, no tanto de cooperar, sino de concurrir a todas las obras que ella hace. Y en ese momento, o sea, no queda tiempo realmente para pensar en otras cosas. No queda tiempo para oprimirse, ¿sí? Las opresiones. Y nos dice algo que, bueno, es muy obvio, que la opresión es falta de abandono, de un abandono total en los brazos de Él. El abandono, dice, produce el dulce sueño. Por supuesto, una criatura que vive abandonada en Dios, abandonada en Jesús, en su divina voluntad, no tiene ya de qué preocuparse. Su vida está asegurada. Todo en su vida marchará acorde a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hará cargo de todas sus cosas. Y no pensemos que esto nos debe llevar al ocio o al reposo total, sino que actuando la divina voluntad en nosotros, todo lo que hagamos siempre será guiado por la divina voluntad, motivado, y todos los bienes de la divina voluntad en todo lo que hagamos, por lo tanto serán actos divinos y continuas vidas divinas de Jesús que estaremos reproduciendo, multiplicando en nuestros actos. Y cada una de estas vidas servirá de alimento para hacer crecer la vida que estamos formando en nosotros, que ya hemos repetido ya muchísimas ocasiones, es diferente. La vida que se multiplica, que se genera en cada acto, que es una vida divina, a la vida que se está formando en nosotros, desarrollando en nosotros. Los actos en la divina voluntad sirven como de alimento para poder crecer esta vida que estamos desarrollando en nosotros. Cada verdad es un alimento de más que de igual modo nos hace crecer esa vida que está en nuestro interior. Y por lo tanto, en la medida que vayamos haciendo crecer esta vida, el abandono en esta divina voluntad cada día es mayor, hasta que lleguemos a ese abandono total, que es el que Jesús quiere de nosotros. Y en ese momento, o sea, lo único que importa es estar en ella, y hay un reposo continuo. ¿Sí? Un reposo continuo. Aquí dice que el abandono produce el dulce sueño. Pero luego, o sea, como que sería contradictorio con lo que hemos estado comentando, que no es un estarse sin hacer nada, sino es un estar laborando, estar haciendo lo que debemos hacer, pero siempre con la atención fija puesta en que la divina voluntad ponga todos sus dones, todas sus pertenencias, sus atributos en nuestra voluntad para que nuestros actos resulten actos divinos. O sea, entonces no se trata de un sueño de quedar dormido. Incluso aquí que lo pone, dice, aún en el mismo sueño, sueña con aquel que ama. ¿Sí? Sueña con aquel que ama. Y luego pone el ejemplo contrario. Las opresiones, los temores, esos en vez de sueño, de ese reposo absoluto del alma, dice, produce la vigilia.
¿Qué está diciendo con esto de la vigilia? El estar despiertos, el estar atentos, el estar preocupados, el estar oprimidos, el estar con todas estas opresiones en nuestro interior, y que eso nos aparta totalmente, nos aparta de la vida en la divina voluntad. Produce esta situación, llega a producir temor en el alma. Y eso es terrible porque nos pone siempre en este estado de vigilia, de atención continua, pero de atención continua en nuestra voluntad, lo cual nos lleva a las reflexiones personales, a mirarnos a nosotros mismos y apartar la mirada de Jesús, de la divinidad y del querer divino, que eso debería de ser todo para nosotros. Continúa y dice: tú debes saber que el hacer y el vivir en mi voluntad llama mi vida a formarse en ti, y el abandono total en mí llama a mis obras, y quien no vive abandonada obstaculiza en ella mi vida y mis obras, y yo me sentiría mal si no pudiese desarrollar lo que quiero hacer en la criatura. Por ello abandónate totalmente en mí, y yo pensaré en todo. Bueno, esto también ya es algo que lo tenemos ya muy, muy conocido, muy, ¿cómo diríamos?, aceptado y vivido quizá ya por nosotros, que el hacer y el vivir la divina voluntad, que conforme vamos actuando, conforme vamos haciendo actos, todo esto va formando, llamando la vida de Jesús para que se forme en nosotros, que es lo que decíamos. Cada acto nos va sirviendo como de alimento para ir creciendo esa vida divina que se está desarrollando en cada uno de nosotros. Ahora, una vez que ya estamos teniendo este desarrollo de la vida divina en nosotros, en ese momento, o sea que vivimos totalmente abandonados en Él, ahí ese es el llamado que hacemos para obtener las obras de Dios, las obras de Él. ¿Sí? ¿Qué obras tiene Jesús? ¿Qué obras tiene el Verbo Eterno? La creación, o sea, Él lleva a cabo la creación. Recordemos las palabras de San Pablo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Pero Él es el encargado de poner en funcionamiento todo lo que el Padre había ideado, todo lo que el Padre quería y todo aquello que el Padre le había generado en el Verbo, en su Hijo. Todo eso es la obra que el Padre quería hacer y que le está dando todo para poder desarrollarla. Le está dando la potencia, le está dando todo ¿cómo diríamos?, el material, le está dando la idea, le está dando la facilidad para poder llevarla a cabo, que cuando el Verbo la lleva a cabo, esa es la retribución que el Verbo le hace al Padre. Ese es el acto de retributivo en que el Hijo, o sea, el Verbo Eterno, retribuye al Padre en amor por todo lo que el Padre le había dado, que era prácticamente su misma vida. Entonces, cada acto de estos que nosotros hagamos en la divina voluntad, vamos llamando y vamos incorporando en nosotros sus obras. Y ahora sí, ya tenemos una idea de cuáles son sus obras: la creación, la redención. O sea, esto lo vamos incorporando en nuestra vida porque vamos teniendo ese desarrollo de la vida divina en nosotros, que no es otra cosa más que una vida de Jesús en nosotros. El que no vive en la divina voluntad, el que no vive abandonado en ella, pues simplemente le pone un obstáculo
a la vida de Jesús en nosotros y le pone un obstáculo a la entrada o a la posesión de las obras de Jesús para entrar en nosotros. Y bueno, eso definitivamente impide la vida. Y aparte, si acaso llegara a poder formar algo de su vida, definitivamente él se sentiría mal si no obtuviera sus obras allí en su misma vida. Entonces, bueno, esto es muy claro, simplemente es un recordatorio, ¿no? Y luego la recomendación: por ello, abandónate totalmente en mí y yo pensaré en todo. A veces ponemos ejemplos así muy obvios y a mí me gusta mucho este ejemplo, o sea, el de una pareja que engendra a un hijo. Desde el mismo instante en que las células, tanto masculina como femenina, se unen, en ese momento en lo que está pasando es que de dos células, diferentes individuos, hombre-mujer, se forma un solo ser. Y ese solo ser ya tiene en él mismo, en esa celulita que se llama, o sea, huevo, ya tiene prácticamente toda la información y todo lo necesario para llegar a ser un individuo. Y el individuo, o sea, la persona, nosotros cuando estuvimos ahí, no tuvimos que preocuparnos por nada. Todo se fue dando totalmente natural, sin que nosotros pusiéramos un solo pensamiento sobre lo que deberíamos de ser. No se formó nada por acción de la voluntad humana. El niño simplemente está abandonado totalmente a esa fuerza interior, que es la fuerza divina que Dios puso en la reproducción, que Dios puso en este germen de fecundidad en el ser humano. Y vuelvo a repetir, sin hacer nada, llegó a existir ya como una criatura. Entonces, la cuestión sería la siguiente: ¿no será lo mismo en el terreno espiritual? ¿No será que ya Jesús nos dotó con lo necesario para que nuestra vida espiritual se desarrollara, o sea, sin ninguna intervención de nosotros? Lo más probable es que sí. O sea, eso es lo que Él quiere que hagamos, que nos abandonemos totalmente en Él. Y ese abandono significa quitar todas nuestras obras, quitar todo lo nuestro, no preocuparnos por nada, no vernos a nosotros mismos, no tratar de estar haciendo y creciendo nuestra vida. Nuestra vida ya está hecha. Jesús la vivió por nosotros. Jesús nos dio todo lo necesario para poder llegar a ser criaturas semejantes a Él. Nos dice en los escritos que todos nuestros actos fueron creados por Él desde el momento de la creación del hombre, y que lo único que deberíamos de hacer nosotros es el renunciar a lo nuestro y unirnos a su divina voluntad y seguir viviendo, seguir trabajando, pero ahora con todo lo que la divina voluntad nos ha dotado. Por lo tanto, no sería una vida difícil, al contrario, sería una vida muy sencilla. Y lo único que habría sería la renuncia a nosotros, la renuncia a nuestros actos personales. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo, y dice: si lo haces, yo pensaré en todo. No te preocupes, yo lo haré todo. Dice: después de esto, estaba haciendo mi giro en la creación
para poner en ella mi correspondencia de amor por todo lo que ha creado, y conserva solo por puro amor. Y mi amado Jesús ha agregado: hija mía, la gran mole del mundo, unida a la gran mole divina, gira continuamente, animada por nuestro movimiento incesante. Nos gira alrededor para volver a darnos la gloria, el honor, el amor con el cual la sacamos fuera de nosotros. Si nos estamos dando cuenta, Dios pone, Él pone una gloria, un honor, un amor en todo lo que Él va creando. Y eso queda en las cosas creadas. Y como están unidas continuamente en este acto único de Dios, y aquí dice que gira continuamente alrededor de Él, bueno, en ese momento toda la creación le devuelve la gloria, el honor y el amor que Él sacó de sí cuando creó todas las cosas. Pero las cosas no le dan nada, es lo que Él puso, pero se regresa. Pero la cosa creada no tiene capacidad de poderle dar algo por sí misma en un acto voluntario, porque las cosas creadas no tienen voluntad. Entonces, dice, así que estamos en medio de nuestras obras, que mientras nos giran, alaban con voces secretas y arcanas nuestro Ser Supremo. Por lo cual nosotros sentimos en las cosas creadas nuestra vida esparcida en ellas, sentimos volver a darnos el latido de nuestro amor, la profundidad de nuestra adoración, el cortejo de nuestra gloria, la aureola de nuestra fúlgida belleza, la vida de nuestra luz. Esto es lo que la creación le regresa, o sea, en todo lo que se hizo, todo lo que se creó, ¿sí? Y recordemos que dentro de todo lo que Dios ha puesto en cada cosa creada, todo era para el hombre, un amor, una manifestación de sus propios atributos para que el hombre lo fuera conociendo, y un oficio para el hombre que la cosa creada debería de desarrollar. Entonces, dice, o sea, todo esto que toda la creación tiene, es puesto por Dios. Y al mismo tiempo, eso mismo recibe Dios de las cosas creadas, pero repito, no voluntariamente, sino porque todo aquello quedó en las cosas creadas, pero la divina voluntad se quedó en las cosas creadas para ser ella la que se lo trajera al hombre. No le dejó el trabajo a la cosa creada, sino que su misma voluntad, quedándose como vida en cada cosa, es la que nos trae todo eso. Nos trae el oficio, nos trae el valor y nos trae el amor que cada cosa creada contiene. Y luego continúa Jesús y dice, ahora, quien gira en nuestras obras se une para darnos todo lo que nos da toda la creación. Mi divina voluntad le da el lugar en todas las cosas creadas para hacer que lo que hacen ellas lo haga también la criatura. Y sucede que conforme gira, así toma más amor, más luz de conocimiento, se embellece de más. Es un encanto el ver que conforme gira, toma en sí la vida de su creador y la copia. Y mi fiat divino le da el derecho de tener su puesto de honor en sus obras. Quien vive en nuestra voluntad es inseparable de nosotros, y desde la más grande hasta la más pequeña obra por nosotros creada,
Su fuerza creadora y unitiva la une con todo, con vínculo indisoluble y perenne. Bueno, simplemente la criatura que vive en esta divina voluntad, en ese momento, todo se hace parte de ella. Todas las cosas creadas, todo se une a la criatura y ahora es la criatura. Primero toma todo lo que todo lo que las cosas creadas contienen para nosotros. Y con eso mismo retribuye a Dios. Retribuye en amor, en gloria, en alabanza, en adoración. ¿Sí? Ese es el punto final de esto. Y dice, y mi fiat divino le da el derecho de tener su puesto de honor en sus obras. Claro, porque todo fue creado para la criatura, pero para servir a la criatura, para servir de canal, para darle todo lo que Dios quería, y de canal para que el hombre le regresara a la divinidad, el amor, la gloria, la alabanza, toda la retribución. Dice, quien vive en nuestra voluntad es inseparable de nosotros, y desde la más grande hasta la más pequeña obra por nosotros creada, su fuerza creadora y unitiva la une con todo, con vínculo indisoluble y perenne. O sea, todo lo creado se une a la criatura y la une, o sea, prácticamente con un vínculo que no se puede romper, que nunca se va a separar y donde la criatura va a estar continuamente recibiendo de Dios y dándole a Dios. 31:10, octubre 9 de 1932. Dios creó al hombre en un éxtasis de amor. La creación, ajuar del hombre. El dulce sonido de la campanilla. Éxtasis recíproco del Creador y de la criatura. Prodigio de la concepción de la Virgen. Mi abandono en el fiat continúa, y cuanto más me abandono, tanto más siento su fuerza que me fortifica, su vida que anima la mía, su luz que me conforta, me ilumina, y haciéndose reveladora me revela a aquel en cuyos brazos estoy toda abandonada, y con atracción potente me hace girar en sus obras. Ama y quiere que su pequeña hija sea espectadora de lo que ha hecho por amor de las criaturas. Ahora, mientras giraba, mi divino y soberano Jesús, deteniéndome en el acto de la creación del hombre, me ha dicho: hija mía, qué dulce recuerdo la creación del hombre. Él fue creado en un éxtasis de nuestro amor. Fue tanto nuestro amor que quedamos raptados delante de nuestra misma obra que sacábamos a la luz. Nos raptaba la belleza con que lo habíamos investido. Nos raptaba la santidad con que lo habíamos llenado. Nos raptaba la forma, la armonía con que lo habíamos formado. Sus prerrogativas, cada una de sus cualidades era un éxtasis de amor que sentíamos y que nos raptaba a amarlo. Así que nuestro amor quedó sacudido, sojuzgado, y poniéndonos en éxtasis, hacía surgir en nosotros el amor obrante e imperecedero hacia el hombre. Y en este éxtasis de amor, raptados como estábamos, no nos ocupábamos de nada. No se ponían límites. Desahogábamos tanto en el amarlo y en enriquecerlo de todos los bienes, que no le dejamos ningún vacío, a fin de que su amor fuese pleno para nosotros, y así nos pudiera raptar para amarlo continuamente. Por eso, solo el recuerdo de cómo fue creado el hombre,
nos repite nuestro éxtasis amoroso hacia Él. Qué belleza de narración, ¿no? O sea, todo un Dios creador, con toda la potencia, con toda la felicidad, con toda la bienaventuranza en Él, con todo lo que Él es, la plenitud de todos los atributos, en fin, que no le faltaba aparentemente nada, solamente le faltaba ese desahogo de amor. Y junto con ese desahogo le faltaba la correspondencia. Y entonces decide crear. Ya hemos hablado de la creación, ya hemos hablado de que la primera figura humana es Jesús, es su propia humanidad. Y luego que a imagen de Él nos crea a nosotros. Y esto es lo que está diciendo. En Jesús era naturaleza. En Jesús era su propia divinidad que tomaba esta naturaleza humana y la unía a Él. Y aunque esta humanidad tenía todo lo necesario para poder haber vivido solo, sin necesidad de la unión con Él, de todas maneras se unió indisolublemente y llegó a una estatura, a equipararse a la estatura divina, pero voluntariamente. Entonces, en Él tiene todo el desahogo, tiene todo el amor, tiene todo lo que había deseado. Pero después nos crea a nosotros. Y nos crea porque su amor es difusivo, su amor se extiende. Y ahora quiere más criaturas iguales a su Hijo, o sea, a Jesús. Y luego, ¿cómo nos creó? Bueno, pues esto es una belleza lo que nos acaba de decir, ¿no? Fue creado en un éxtasis de nuestro amor. Éxtasis de nuestro amor. Y la palabra éxtasis significa un volcarse totalmente sobre la persona a la que se está refiriendo ese éxtasis. Se refiere a volcarse a la obra que está haciendo. Entonces, dice, fue creado en un éxtasis de nuestro amor, en ese amor que se volcó totalmente en el hombre creado, ya nosotros, en la familia humana. Dice, quedamos raptados ante esta obra, ¿sí? Nos raptaba la belleza, nos raptaba la santidad, nos raptaba incluso la forma, la armonía con que nos hizo. Todas nuestras prerrogativas eran motivo de un rapto de amor en Él, o sea que su amor se volcaba sobre nuestras prerrogativas, se volcaba sobre nuestra forma, se volcaba sobre nuestra belleza, se volcaba sobre nuestra santidad. Así que en cada una de nuestras partes, en cada cosa que nosotros tenemos en el interior, en eso se volcaba el amor divino. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todo Dios estaba en nosotros. Y esto es a lo que equivale en la revelación, en el Génesis, a ese insuflar, a ese aliento que Dios puso en Adán. Recordaremos que después de haberlo formado, después de haber formado la figura con el barro de la tierra, para darle vida le insufló, o sea, se puso Él en el hombre. En los escritos de Luisa nos dice que fueron 2 veces las que le dio su aliento, que en la primera, con la primera creó su alma y sus potencias del alma, el espíritu, y con la segunda se infundió Él mismo para hacer vida de la criatura. Así que bueno, pues esto es lo que nos está diciendo, esto es el relato que nos está dejando ver de cómo fuimos creados.
de cómo fuimos creados y que no nos dejó absolutamente nada sin llenar. O sea, no nos dejó ningún vacío, ¿sí? Con la finalidad de que el amor fuese total, fuese pleno para ellos. Dice ahora, quien gira en nuestra voluntad, en cuanto encuentra nuestras obras, que fueron como preparativo para después crear al hombre, toca la campana para llamar a todas las criaturas a reconocer este amor de Dios hacia el hombre. Y su dulce sonido llama nuestra atención, reaviva nuestro amor y hace surgir en nosotros nuestro éxtasis de amor hacia Él. O sea, que en el momento en que la criatura gira en la divina voluntad y se pone en este instante de la creación del hombre, se revive en Dios todo este momento de la creación y vuelve a vivir de nuevo su éxtasis de amor, que ese es el gran don de la divina voluntad. O sea, poder tomar las obras que Dios ha hecho, poder tomar las obras que las criaturas han hecho y que no están como narración, como recuerdo, sino que están en acto de hacerse y podérselas ofrecer nuevamente para mayor goce de Él. Y aquí en este momento tomamos ese instante de éxtasis de Dios y podemos volvérselo a dar como si fuera para que goce, que se extasíe en la creación del hombre, pero ahora en nosotros. Y a nosotros nos tocaría el inmenso bien de que todo lo que le dio al primer hombre, ahora nos lo dé directamente a nosotros. Que nos aliente con su aliento. Maravilloso, ¿no? Dice, éxtasis significa volcarse totalmente sobre quien se ama. Bueno, esto es lo que decíamos hace unos momentos. Éxtasis significa volcarse totalmente sobre quien se ama. Y quien viene en nuestra voluntad tiene la fuerza de hacernos sufrir nuestro éxtasis de amor, a fin de que nos volquemos en ella. Y nosotros ponemos con nuestra potencia a la criatura en éxtasis para nosotros, a fin de que nada le quede y toda se vuelque en nuestro Ser Supremo. O sea que ahora es la contraparte. O sea, le revivimos ese éxtasis, hacemos que ponga todo lo que puso en la creación de Adán, que lo ponga en nosotros. Y junto con eso, ahora Él hace que nosotros nos volquemos en éxtasis hacia Él. Y se acontece un volcarse recíproco, el uno en el otro. Por ello no hay cosa que nos guste más que ver a la criatura en aquella misma voluntad en la que fue creado. Contemplar nuestras obras, conocerlas, sentir los latidos de nuestro amor que cada cosa creada posee, era el ajuar que preparábamos y dábamos al hombre al crear tantas cosas y toda la creación. Ahora, ¿quién recibe la vida del bien que las cosas creadas contienen? Quien hace uso de este ajuar tan espléndido y con derecho, quien las conoce y conociéndolas encuentra nuestro amor palpitante, nuestra voluntad obrante y las ama, y ama en ellas a aquel ente supremo que tanto la ama. Por eso sea atenta y constante en el girar en nuestras obras, a fin de que nos demos la mano en el amarnos, nos pongamos mutuamente en éxtasis y con provecho harás uso del gran ajuar que con tanto amor te ha dado tu Creador. En conclusión, ¿quién es aquel que va a recibir la vida del bien que todas las cosas creadas contienen? Quien viva en la divina voluntad. Esa es la persona que va a disfrutar de todo, ¿sí?
y podremos tener ya como nuestro y usar como nuestro todo lo creado, todas las cosas que Dios ha creado para nosotros. Maravilloso, ¿no creen? Bueno, a mí en lo personal me parece algo esplendoroso esto. Si después mi pequeña mente se extendía en los actos hechos por la divina voluntad, y pasando de un acto al otro, llegué a la concepción de la Virgen Santísima. Oh Dios, los cielos quedan mudos ante este acto cumplido de la divina voluntad. Los ángeles parecen tartamudos, y por cuanto dicen, parece que no saben decir todo sobre este prodigio tan grande. Solo Dios puede hablar de él, porque es el autor del prodigio que obró en esta concepción, y mientras yo permanecía maravillada, mi amable Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho. Bueno, antes de pasar a ver lo que Jesús le dijo, debemos recordar que en esta concepción de la Virgen María, en esta concepción no es solamente la concepción de ella, no es solamente la criatura santa, inmaculada, perfecta, no, sino es que la divina voluntad está en ella, la divina voluntad es concebida en ella y empieza ese renacer de la divina voluntad con todos los dones, con todos los bienes que ella contiene, ahora haciéndose los partícipes a la Virgen, y por lo tanto ahora es todo un ser inmenso, por no decir divino, que es el que está engendrado en el vientre de su madre, en el vientre de Inés, y que va a ir desarrollando, no el germen de la vida divina, o sea, no la vida divina, perdón, no la voluntad divina, sino que va a ir desarrollando la vida divina en la criatura, o sea, en María. No estamos hablando de Jesús, sino estamos hablando de María, porque en María es en donde está todo esto, y es en María en donde vamos a encontrar prácticamente estas maravillas de, no sé, de inmensidad, donde ella posee todo lo que es Dios, porque la divina voluntad se lo comunica en plenitud. Así que es inmenso y lógico, los ángeles quedan atónitos al ver esto y no saben decir nada, ¿no? Entonces continúa Jesús y dice: hija mía, la concepción de la Virgen Inmaculada fue un acto nuevo de nuestra voluntad, nuevo en el modo, nuevo en el tiempo, nuevo en la gracia. En ella fue renovada toda la creación. En nuestra omnividencia e inmensidad llamamos a todas las criaturas, todos sus actos buenos, presentes, pasados y futuros, como si fuesen uno solo, a fin de que sobre todos y sobre todo fuese formada esta concepción para dar el derecho a todos, y darles el derecho no con las palabras, sino con los hechos, sobre todo. Esto hay que meditarlo muy detenidamente, ¿no? Primero, un acto nuevo de la divina voluntad. O sea, la concepción de la Virgen no entra dentro del acto genérico de la creación, sino es un acto nuevo porque es un acto especial totalmente, ¿sí? Y por eso dice nuevo en el modo, nuevo en el tiempo, nuevo en la gracia. En ella fue renovada toda la creación. ¿A qué se referirá esto? La creación no se había salido de la divina voluntad,
O sea, toda la creación continuaba en la divina voluntad. Lo único que había sufrido la creación es que ya no encontraba el punto final de su creación. O sea, no encontraba el receptor adecuado para que cada cosa creada pudiera depositar en esa criatura todo el oficio, todo el amor y todo el conocimiento de los atributos que Dios había puesto en cada cosa. Y no lo podía comunicar porque no estaba la divina voluntad en la criatura. Por lo tanto, no había un lugar donde poder estar, donde poder permanecer. Así que, en términos generales, tenemos este punto de la Virgen como punto de referencia hacia toda la familia humana. En ella se concentra todo. En ella entran todas las cosas creadas, todo el amor para toda la familia humana, todos los atributos de Dios que estaban semejados en las cosas creadas, ahora están en María. Y de María estarán a disposición nuestra en la medida que nos vayamos acercando a ella, en la medida que vayamos entrando en este camino de acercamiento a Dios, un camino de conversión. Dice, en nuestra unividencia e inmensidad llamamos a todas las criaturas, todos sus actos buenos, o sea, todos, y como si fueran uno solo, a fin de que sobre todo eso, sobre todos los actos de toda la familia humana, era formada la concepción de la Virgen. Y eso era para darnos el derecho, ¿sí? Un derecho sobre la Virgen. Así que yo creo que esto deberíamos de meditarlo muy bien. No se trata de algo como un regalo, como una dádiva, sino es un derecho que nos da, porque la concepción de la Virgen fue hecha sobre los actos de toda la familia humana, sobre los actos buenos de la familia humana, sobre los actos santos de la familia humana. Es increíble. Lógico, esto nos cuesta trabajo entenderlo. Y peor todavía si decimos que ahora cada uno de nosotros fue concebido en los actos y en la concepción de la Virgen. O sea, fue una cosa mutua. Ella quedó concebida en cada uno de nuestros actos, quedó concebida en cada uno de nosotros, y nosotros quedamos concebidos en ella. Así que esta pertenencia de madre e hijo, esta filiación con ella, es indisoluble, y no es si yo quiero o no quiero. Lo más que podemos hacer es despreciar lo que nos ha sido dado, rechazar esa maternidad, pero ella seguirá siendo nuestra madre. Ella seguirá teniéndonos concebidos en ella y ella seguirá estando concebida en nosotros, aunque no queramos. La rechazaremos, sí, y eso es una culpa mayor, porque ahora no es una ofensa de lejos, sino es una ofensa en primera persona, porque es María quien está en nosotros. Dice, cuando nuestra voluntad hace un acto que debe servir al bien universal, no hace a ninguno a un lado, y haciendo uso de su omnipotencia, reúne todo junto, criaturas y sus actos, fuera del pecado, porque el mal no entra en nuestros actos y cumple el acto que quiere hacer. Mira, tus actos también contribuyeron,
Pusiste tu parte, por ello con derecho eres su hija, y la Virgen Reina con derecho es tu mamá. O sea que no es una mamá que nos dieron en la cruz ahí cuando dijo, hijo, ahí está tu madre, y que se toma como de toda la familia humana. Eso era una representación, eso era una parte nada más para darnos a entender que es nuestra madre, pero el por qué es este. El por qué es esto que nos está diciendo aquí. Y esto es enorme, porque nosotros contribuimos a la creación de ella. Esto definitivamente no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Ni idea. Desde tus actos, o sea, ahora nuestros actos, también contribuyeron, ¿sí? También contribuyeron. Pusimos nuestra parte. Por ello, con derecho eres y somos sus hijos. Y la Virgen con derecho es nuestra madre. Pero ¿sabes por qué tenemos este modo de sacar a la luz a esta santa criatura? Para renovar a toda la creación, para amarla con nuevo amor y para poner al seguro a todos y todo bajo las alas de esta criatura y Madre Celestial. Nuestras obras no las hacemos jamás aisladas, sino que partimos siempre de nuestro acto único y solo. Y mientras es único, une todo y hace todo como si fuera uno solo. Es esta nuestra omnipotencia, nuestra fuerza creadora, en un solo acto hacer todo, encontrar todo y hacer bien a todos.